Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El reino satánico. Esto nos lleva a otra gran causa de aflicción. Las tinieblas llenan el corazón de terror. Los malvados no tienen paz. Aún mientras duermen, sus conciencias solo descansan a ratos. Comen y beben con miedo, se alegran con miedo, no tienen ni un placer en esta vida que no se halle contaminado por esta plaga. El pecado da lugar a la oscuridad total. En esta tierra hay ciertas mezclas de tiniebla y luz, hasta para el pecador más vil. Algo de paz con tribulación, algún placer con dolor, alguna esperanza de perdón, pero en la eternidad existe una obscuridad completa. Allí el fuego de la ira arderá sin cesar, y el pecado mantendrá el paso con el tormento total. Porque los que están en tinieblas se hallan bajo el dominio de Satanás. A Satanás se le llama gobernador de las tinieblas de este siglo. Por tanto, todos los que están en tinieblas se hallan bajo su gobierno, por decreto divino. La palabra nos dice que los pecadores son morada del propio diablo. ¿Recuerdas la historia del espíritu inmundo que determinó: volveré a mi casa de donde salí? Mateo capítulo 12, versículo 44. Es como si dijera: he andado entre los santos de Dios, llamado a esta y aquella puerta, y nadie me deja entrar. Pero sé de uno que sí lo hará. Volveré a mi casa, donde seguramente tendré control total. Y efectivamente, cuando vuelve, la encuentra vacía y lista para ser disfrutada. Toda tendencia del alma se emplea para arreglar y disponer la casa para su dueño. Los que están en tinieblas no tienen fuerzas para resistir a Satanás. Él gobierna al hombre entero, moldeando sus temores y distorsionando sus percepciones. Si éste lee la palabra, el diablo está listo con su propio comentario, retorciendo la verdad y convirtiéndola en un laberinto de mentiras. Si demuestra disgusto por el pecado, Satanás le hace ver con las lentes rosadas de la contemporización. Y aunque el pecador crea que ha avanzado mucho en entendimiento, la verdad es que sigue preso de muchos engaños. De hecho, Satanás le presta tan generosamente este o aquel instrumento de injusticia que a menudo lo considera un amigo en lugar de un amo cruel. Pero la persona no puede cortar la cuerda con que el diablo la mantiene atada al pecado. De la misma forma que un hacha no puede cortar árbol alguno si no hay leñador. Pero existe una esperanza para todos. Cristo, el buen pastor, está con nosotros. Si clamas a Él, aunque tu clamor no sea más fuerte que el balido de un débil cordero, Él lo oirá y vendrá a rescatarte enseguida. Considera larga y detenidamente la condición deplorable de todos los que están en pecado. ¿Qué lengua puede expresar o qué corazón concebir la miseria de semejante estado? ¿Qué mayor abominación hay que los demonios desplieguen sus banderas en las almas humanas y contaminen el trono hecho para Dios? No hay pestilencia peor en la tierra que Satanás, el cual devora ansiosamente corazón y espíritu. Si Él es tu dueño, no esperes nada por tu servicio más que fuego y tormento. Mira hacia arriba antes de que sea tarde y verás a Cristo, enviado por Dios para recuperar su trono y tu libertad. Si conocieras los privilegios de un siervo de Cristo, dirías que los únicos felices son aquellos que andan siempre con Él. Sus leyes
no se escriben con la sangre de sus súbditos como las de Satanás, sino con la suya propia. Todos sus mandamientos son actos de gracia. Tener su comisión es un privilegio y contar con una tarea presente que te mantiene en su compañía es galardón suficiente por el servicio pasado. Jesucristo es un príncipe a quien le encanta ver que su pueblo prospera y se enriquece bajo su gobierno. Pero la falsa propaganda de Satanás tiene amplia difusión entre los pecadores. De hecho, cuando Cristo llega para liberarlos, a veces se encogen de temor ante el mismo que les ha amado desde el principio. Qué gran misterio que las tristes almas atadas por las cadenas del deseo y condenadas, camino de la ejecución, rechacen la libertad en el Señor Jesucristo. Seguramente, al morir en sus pecados, no pueden esperar mejor resurrección que la muerte. Me temo que no creen que exista la resurrección y que se suponen a salvo una vez en la tumba. Pero que sepan los pecadores que la tumba no los retendrá cuando Dios llame a sus prisioneros a declarar. La muerte no se pensó para que fuera el refugio de los pecadores, sino una prisión para retenerlos hasta el día del juicio. ¿Cómo se sorprenderán entonces al ver que el juez es el mismo a quien rechazaron aquí como rey? Renunciad al gobierno del diablo mientras queda tiempo. Suplicad la misericordia y la gracia mientras aún estén disponibles. Si dejáis vuestras lágrimas para el otro mundo, no os servirán de nada. Aviso: cuidado con las tretas de Satanás. Antes hemos considerado algunas actividades del enemigo en contra de los cristianos. Miremos ahora las tareas que acomete para mantener a sus siervos pecadores sujetos a las leyes del pecado y la muerte. Satanás intercepta los mensajes de Dios para los perdidos. Entiende bien, amigo, que la reflexión es el primer paso hacia el arrepentimiento. Cuando Faraón observó que los pensamientos de los israelitas se volvían hacia Dios, supuso que era señal de peligro. Él suponía que podrían estorbar la liberación espiritual de ellos, aumentando su esclavitud física, de forma que aumentó su trabajo. Satanás hace lo mismo con sus esclavos, manteniéndolos demasiado ocupados, como para pensar en el cielo o en el infierno. Nunca los deja y siempre está activo para interceptar cualquier pensamiento de gracia, misericordia, paz o arrepentimiento enviado por el Espíritu Santo. Satanás estorba a los mensajeros de Dios. Cuando Dios envió a Moisés para liberar a Israel, el diablo mandó a Janes y Jambres para resistirle. Éxodo capítulo 7, versículo 11. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Cuando Pablo predicaba la verdad al procónsul, Elimas le respondió con mentiras. Hechos capítulo 13, versículo 8. Satanás tiene espías en todas partes, vigilando las actividades de los cristianos. Cuando Dios envía a sus hijos con un mensaje de misericordia para algún pecador, esos espías corren para llegar antes y estorbarlos. Pecador, cuídate especialmente de amigos y parientes carnales cuando te inclinas a seguir a Cristo. Decide que si aún tus propios hijos se aferran a tus pies para sujetarte, los echarás de tu lado, y si tu padre y tu madre se echan delante de ti, pasarás sobre sus espaldas si hace falta para llegar a Cristo. Que los que quieran se burlen de tu fe. ¿Qué vale el cielo si no puedes pasar algo de vergüenza por su causa? Si escupen en tu cara, Cristo te limpiará. Pueden burlarse de ti ahora, pero no lo harán después. El final ya está declarado y te encuentras en el lado del vencedor. Satanás distrae a los pecadores con demoras. Al diablo no le preocupan los pensamientos pasajeros acerca del arrepentimiento. Supongo que hay muchos en el infierno que en alguna ocasión pensaron en arrepentirse, pero Satanás siempre fue capaz de distraerlos con asuntos más urgentes. Pecador, si piensas escapar alguna vez, corre por tu vida, lejos del diablo, de tus deseos, de tus placeres presentes, si son obra de Satanás.
El diablo dice, mañana. Dios dice, hoy. ¿A quién vas a obedecer? Satanás pospone un compromiso. Cuando la conciencia del pecador sigue revuelta a pesar de todo el esfuerzo diabólico, Satanás está dispuesto a ceder en cosas pequeñas. El faraón por fin decidió dejar que los israelitas fueran al desierto para ofrecer sacrificio, pero insistió, con tal que no vayas más lejos. Éxodo capítulo 8, versículo 28. Así que un pecador puede orar, oír la palabra o hacer alguna especie de profesión de fe, con tal que no se aleje mucho de sus pecados. Pero Cristo tiene que ser rey de todo tu corazón, o no será rey. Igual que Moisés declaró que no quedaría atrás ni una pezuña cuando los israelitas abandonaran Egipto. Éxodo capítulo 10, versículo 26. El pecador debe despedirse para siempre de su pecado, sin dejar nada que sea ocasión para una visita de retorno. La libertad está en tu puerta si clamas a Cristo. El que escuchó el clamor de Israel en Egipto también te oirá a ti y acudirá enseguida a tu alma prisionera. No lo dudes. Aunque Él es el príncipe de todos, te escoge a ti para ser su esposa, porque tu marido es tu hacedor y tu redentor, el Santo de Israel. Isaías capítulo 54, versículo 5. Pero debes salir de Egipto antes de la boda. ¿Qué tiene Satanás para ofrecerte que se compare con esto? El poder cegador de la ignorancia. La ignorancia, por encima de otros pecados, esclaviza el alma a Satanás. Un hombre sabio puede ser su esclavo por propia decisión, pero un ignorante no tiene opciones. Su ignorancia puede llevarlo a pasar sin peligro por ciertos pecados, pero le derribará a los pies de muchos más. La salida de la ignorancia está bien marcada, pero a veces es un camino duro. Tal vez por ello hay tantos que viven y mueren ignorantes. ¿Qué esperanza hay para el ignorante? El conocimiento es la clave. Lucas capítulo 11, versículo 52. Cristo es el camino a la libertad. Juan capítulo 14, versículo 6. La ignorancia, por otra parte, excluye a Cristo, pero le deja la puerta abierta a Satanás. La ignorancia abre la puerta al pecado. Un ignorante está en el mismo aprieto que un sonámbulo, que pisa descalzo una víbora y no siente su picadura, cae de cabeza en el pecado y no se da cuenta de su herida mortal. Leemos acerca de algunos cargados de pecados que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 6 y 7. Sus vidas solo dan frutos amargos, alimentados y regados por su propia ignorancia. La ignorancia encierra el pecado en el alma. Ya hemos dicho que la ignorancia causa tinieblas. La oscuridad suele producir sueño. Una mente ciega y una conciencia adormecida son compañeras comunes. El ignorante peca sin vacilar. Ay de aquellos que son de mente tan ligera que nunca se saben culpables. Enfrentan la muerte segura con la complacencia de un niño que corre a jugar en las mismas olas que lo arrastrarán a mar abierto y lo devorarán de un sediento trago. Si lo que estoy diciendo te habla, despiértate enseguida, ve pronto a negociar con Dios y cambia tu ignorancia por su sabiduría. Alimenta tu mente con sus palabras. La conciencia es la alarma de Dios para despertar al pecador, pero solo puede ser testigo de lo que conoce. Si la verdad no la informa, no sonará cuando la herejía o el pecado entren con el propósito de incendiar tu alma. Si no te despiertas para apagar las llamas con un arrepentimiento a tiempo, arderás para siempre. La ignorancia excluye el medio de la liberación. Los amigos y ministros están fuera y no pueden salvar al hombre en llamas si éste no les deja entrar. Cuando se aconseja a un ignorante obcecado, no sirven ni amenazas ni promesas.
ni le temen a la una, ni desean a la otra. Si escribimos peligro en letras mayúsculas y en rojo, no le servirán más a un ciego que a un buey. Pero habrá momentos en la vida del pecador cuando por la gracia del Espíritu Santo sentirá la opresión de su alma y anhelará la liberación. Entonces buscará a tientas la salida. Hay cosas que al principio le parecerán correctas y Satanás le llevará a un callejón sin salida tras otro para alejarle del camino al cielo. Prueba con las buenas obras, le dirá. Esto te será un estímulo. O bien, haz nuevas resoluciones y prométete que de aquí en adelante serás mejor persona. ¿Qué más puede esperar Dios de ti? Pero al final, exhausto y desilusionado por su vagabundeo sin fin, el pecador alcanzará la vista y se encontrará en el punto de partida, esclavo del pecado y las tinieblas. El Dios omnisciente siempre ha sabido que el camino al cielo no se puede encontrar a ciegas. Por eso envió a su Hijo como la luz del mundo. Solo hay una salida segura de tus tinieblas, una vía de escape, Jesucristo nuestro Señor. Que tu fe se una a su promesa de la vida eterna para todos aquellos que creen en Él, y Él te sacará de las tinieblas a la luz gloriosa del Evangelio.